Bien conocemos los grandes crímenes del pasado y sabemos que ha habido antes años de discursos y de propaganda para dividir la sociedad, crear estereotipos, discriminar y a deshumanizar las poblaciones que eran blanco de ello para progresivamente preparar los ánimos a lo peor. Todo empieza por palabras y es también por palabras que se puede combatir la indiferencia y la inacción. Las palabras de aquellos que educan y que agusan el espíritu crítico de las jóvenes generaciones cara a la manipulación y a las palabras, cara a las manipulaciones y también las palabras de aquellos que tienen la valentía de oponerse y comprometerse contra el odio. Este es el sentido de todas las actividades que lleva a cabo la UNESCO para luchar contra el racismo, el antisemitismo y todas las demás formas de intolerancia. Por sus programas relativos a la historia de la Shoah, el genocidio de los Tutsi en Ruanda o la esclavitud. También mediante la defensa de la libertad de expresión y la libre circulación de las ideas, mediante la educación sobre los medios de comunicación de la información y también la educación para la ciudadanía mundial, para promover sistemas educativos que se abran a los demás y al mundo y que contribuyan a un compromiso ciudadano más responsable, basado en el respeto del otro y la defensa de los derechos humanos. Algunos de estos temas van a ser objeto de mesas redondas y sesiones paralelas hoy. Y sin tardar más, doy la palabra a la señora Bianca Nobilo, a quien quiero agradecer muy cálidamente, así como a la CNN, que es nuestro socio, nuestro medio de comunicación asociado para este tan importante evento. Muchas gracias, Tom, por esta amable introducción. Quiero dar una muy cordial bienvenida y les digo buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros participantes de hoy y a todo el público del mundo entero. Es un gusto para mí ser la moderadora de este primer debate de hoy. Durante estos debates vamos a ir centrándonos en hacer un balance de lo que es el impacto de los discursos de odio y sobre todo sobre el genocidio y cómo podemos nosotros fomentar las mejores prácticas para evitar estos crímenes. Vamos a centrarnos en los retos y prioridades que tienen que ver con la educación para poder luchar contra los discursos de odio y fomentar una cultura de prevención para el futuro. También tenemos los discursos de paz, que son muy importantes en los procesos y políticas. Y también vamos a recalcar la importancia de la educación para crear una resiliencia frente a estos discursos de odio y, desde luego, para fortalecer una cultura de la prevención para las futuras generaciones. Nos gustaría que todas las personas participen, que participen activamente en el debate, o sea, que no duden en hacernos sus preguntas. Tenemos un buzón para ellas y trataremos de contestar al final de nuestro debate. Y por lo tanto, sin más demora y con mucho gusto, voy a presentar a nuestro equipo de hoy. Tenemos en primer lugar a la señora Alice Inditerio, que es la señora Enderito, la subsecretaria general asesora especial sobre prevención del genocidio. Ha sido mediadora, ha sido también mediadora en diversos procesos de reconciliación. También ha formado parte de la Comisión de Integración y Reconciliación en Kenia. Ha sido uno de las portavoces de la Coalición para la Paz. También cómo se puede responder a la situación de un mundo complejo y luchar contra la discriminación y la violencia. Muchas gracias. También está la profesora Yong-Hee Lee, que es profesora en la Universidad de Hong Kong y también ha sido relatora especial sobre derechos humanos en Myanmar. Actualmente forma parte de un centro internacional. Profesora Lee, es un gusto estar con usted hoy. También tenemos el gran honor de que esté con nosotros la jueza Silvia Fernández de Gurmendi, que es la directora del Consejo Mundial contra los Crímenes y también ha sido jueza en el Tribunal Penal Internacional y representante especial de Argentina, además de ser presidenta, como ya hemos dicho, de GAMAAC. Y también, jueza Fernández, es un verdadero honor que esté usted con nosotros hoy. Y por último,
tenemos el gusto de tener con nosotros a Mohamed Sidibé, que es uno de los representantes, Sidibé, que es el asociado mundial para la educación y campeón de la juventud. Fue a los Estados Unidos a la edad de 14 años buscando paz y educación y tratando de que no se juzgase a su comunidad ni a él por las situaciones del pasado. Ha dedicado su vida a asegurar que los niños tengan acceso a la educación allí a donde han nacido. Y también es un embajador del Programa Mundial para las Escuelas y un defensor de la paz, un militante de la paz a nivel internacional. Mohamed, es un honor también tenerte hoy con nosotros. Y tenemos aquí pues representantes de 4 continentes. Y ahora voy a declarar abierto el debate y saludo nuevamente a la señora Nderitu, relatora especial de las Naciones Unidas para la prevención del genocidio, teniendo en cuenta su gran experiencia en materia de mediación y construcción de la paz. ¿Hasta qué punto considera usted que es importante el papel de la educación en la prevención del genocidio y la defensa de la paz? ¿Cómo se puede utilizar la educación de manera práctica como un instrumento a favor de la construcción de la paz en el mundo? Muchísimas gracias por esta pregunta. En primer lugar, tengo que pedir disculpas porque estoy tratando de poner mi vídeo y estoy recibiendo un mensaje de que aparentemente no puedo poner el vídeo. O sea que voy a seguir. Es sumamente importante el papel, efectivamente, de la educación en la prevención del genocidio y otros crímenes. Y también es muy importante el hecho de saber que la educación se puede utilizar como un instrumento para la paz. Hay distintos aspectos sobre lo que puede hacer la educación. La educación puede ser a la vez positiva como negativa. Cuando es positiva, cuando su papel es positivo, efectivamente se puede incluir la promoción de la educación y la memoria también por lo que hace a la responsabilidad por crímenes pasados y también la prevención, la reconciliación y la creación de confianza. Yo he estado recientemente en Bosnia y Herzegovina y en Ruanda, que son países de gran significación para nuestra oficina, porque esta oficina fue creada a causa de que la comunidad internacional no pudo detener el genocidio en Srebrenica, en primer lugar en 1995 y luego en Ruanda. Y en ambos lugares el impacto de la educación, el efecto de esta, lo que significaba para las personas, ha sido algo sumamente importante dentro de estos contextos. En Ruanda, por ejemplo, se había descrito a los tutsis en la educación de una manera muy deshumanizante. También había manuales escolares que siguen diciendo, por ejemplo, en Bosnia-Herzegovina actualmente, que siguen contando historias distintas de las mismas comunidades. Y la educación, por supuesto, tiene un papel fundamental, por lo que hace a cambiar mentalidades. Y es uno de los elementos más importantes para impedir crímenes atroces como el genocidio y otros. Y es muy importante que se pueda educar a los jóvenes para que se respeten, no solo que se toleren, sino que se respeten los unos a los otros. Yo creo que esta es la base necesaria. Y para darles otro ejemplo más de Sudáfrica, en que yo estuve involucrada después del apartheid, yo formaba parte de un grupo, de un equipo que quería trabajar un poco en el sistema educativo para limpiarlo, por así decirlo, y para que pudiese haber una inclusión en los programas. Estaba apenas saliendo del apartheid y se observaba la negatividad que había instituido esta educación pasada y las atrocidades a las que se había llegado. Y por lo tanto, así es como se habían creado ciertas ideologías. When we do not design schools and diversities, es necesario que las escuelas tengan en cuenta la diversidad y que la diversidad sea parte de la experiencia de los educandos, de la experiencia cotidiana.
porque si no, efectivamente podemos llegar a una negatividad y se pueden sembrar las semillas del odio y del genocidio, y lo hemos visto en muchos lugares históricamente. Todavía tenemos ciertos manuales o libros escolares que promueven la exclusión o que incluso promueven, por ejemplo, explícitamente el antisemitismo o el odio contra los musulmanes o contra cualquier otro grupo. Todo esto sigue existiendo y es algo fundamental. Es necesario cambiar estos programas, empezar por los niños desde la edad más temprana, una enseñanza de los derechos humanos, de los eventos pasados, incluso las atrocidades que se han cometido y cómo prevenirlas. Y así se pueden prevenir las atrocidades para el futuro. También puede haber museos que puedan contar la historia de cada uno. Puede haber también programas sobre la memoria con nuevas tecnologías o con las plataformas de las redes sociales, y para todo ello necesitamos apoyo, porque no se puede dejar el sistema educativo solo que haga todo esto. Hace falta que haya todo un ecosistema, un entorno que lo rodee y que lo apoye. Y es por eso que la sociedad civil y también las plataformas de las redes sociales son muy importantes para poder influir y movilizar a las comunidades a nivel nacional y regional e incluso internacional para todo ello. Las Naciones Unidas apoyan todo esto. Tenemos unos programas actualmente en todo el mundo para integrar la prevención de las atrocidades a través de la educación. Y es por eso que la educación es uno de los compromisos principales de la estrategia y plan de acción. Es un punto focal de estas. Les agradezco a todos los demás panelistas. Contamos con su apoyo, con el apoyo de todos para seguir adelante, y les agradecemos desde ya su colaboración. Y hacemos un llamado a todos que me permitan, por favor, ver el vídeo, pero en fin, parece que no se puede porque el vídeo desgraciadamente no funciona. Sí, de todas maneras, dice la moderadora, nuestro equipo técnico le ayudará en cuanto sea posible para restablecer su vídeo. La señora Enderito nos ha hablado de la importancia que tiene el tener en cuenta la memoria necesaria de los hechos pasados, y que esto tiene que estar integrado dentro de la educación. Evidentemente, la prevención del genocidio es una de las funciones especiales del Centro para la Prevención del Genocidio y del Museo Estadounidense Conmemorativo del Holocausto, que dirige la señora Kikoller. Entonces, ¿cómo se puede integrar todo esto en la educación para la próxima generación? Me parece que Noemí no está con nosotros. Les pido disculpas. Entonces le hago una pregunta a la profesora Lee, que ha sido relatora especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Myanmar. Todos ustedes conocen la situación de Myanmar y lo que se ha vivido en ese país, y querría hacerle una pregunta. ¿Cree usted que estos esfuerzos de prevención a través de la prevención y de la educación funcionan en situaciones de violencia de masa? ¿Y piensa usted que hay que empezar muy temprano y que esta es una estrategia efectiva de prevención de los crímenes o de las atrocidades? La profesora Lee. Me parece que su micrófono no está encendido, profesora Lee. Muchas gracias. Creo que no se puede subrayar demasiado hasta qué punto es importante la educación para la prevención. Todos lo sabemos. Es necesario también que se haga responsables a los culpables de estos crímenes. Ahora, también quiero decir que en la situación de Myanmar, por ejemplo, no sé si, bueno, es un ejemplo efectivamente de discursos de odio y de crímenes atroces. Y durante los 6 años de mi mandato he observado lo que era esta situación de derechos humanos, y ha habido muchos decenios de discriminación a causa de la guerra y otras situaciones de Myanmar. Incluso yo fui expulsada de Myanmar en varias oportunidades.
Todo esto era, de alguna manera, semillas del genocidio. Hubo una cantidad de personas expulsadas a Bangladesh. Allí había miles de otras personas que también ya habían tenido que irse desde los años 1990 y era en realidad el campo de refugiados más grande del mundo. Entonces yo pregunto, ¿en qué condiciones tienen lugar estos crímenes atroces? ¿Qué puede hacer la educación para prevenirlo? Por ejemplo, las minorías religiosas en Myanmar habían estado sufriendo durante decenios y había crímenes atroces contra ellas que habían quedado totalmente impunes. Y efectivamente había también una historia de violencia y de expulsión. Y hay que tener en cuenta que esto nunca tiene lugar en un vacío, que hay una serie de eventos preliminares y que todo esto puede conducir al genocidio. Luego viene efectivamente, vienen los discursos de odio y la incitación a la violencia. Yo expresé en una de mis visitas mi preocupación por lo que se publicaba a veces en Internet. Por ejemplo, por lo que se refiere a la comunidad de los Rohingya. Efectivamente, había incitaciones muy directas a la violencia, al odio y a la muerte de estas comunidades o de estas personas. Y esto era algo repetido, o sea que había incluso funcionarios oficiales que inducían a la población a recurrir a la violencia. E incluso en los programas escolares había una serie de elementos que eran racistas o que incitaban a la violencia. También se hablaba de un espíritu nacionalista o de un espíritu basado en alguna religión exclusivamente y también la prohibición de otras religiones o de otras comunidades. Y todos estos son elementos que conducen a la violencia y pueden conducir a atrocidades. Por lo tanto, era necesario corregir todos estos libros o programas escolares. Esto se hizo pese a las atrocidades que ya habían tenido lugar anteriormente, todavía esto seguía existiendo. Es necesario cambiar las mentalidades, cambiar los relatos sobre los Rohingya, efectivamente preguntarse quiénes son. También explotó la violencia en algún momento y yo ya lo había señalado. Había señalado que no era posible crear la paz con este tipo de relato y de incitación al racismo o a la violencia. Y por lo tanto hay que comenzar efectivamente con la educación. Hay que empezar en un momento muy temprano, en la primera infancia. E incluso actualmente, hoy, en el mundo digital, es un lugar en el cual se puede lograr mucho todavía, se puede lograr mucho bueno como igualmente mucho malo. Y esto debe ser un elemento importante en los programas escolares. Además, las plataformas de las redes sociales como Facebook, Instagram y otros tienen que tomar en cuenta también las directrices de las Naciones Unidas para las empresas y para el sector privado a este respecto. I'm sorry, you're muted. Please hold on your microphone. You are muted. One moment. Now I'll just repeat that. I'm wondering, as you mentioned, it's important for social media platforms and sources of education on the internet to participate and integrate this human rights education. But what else can be done to interrupt the dehumanizing and hatred-fueled rhetoric and education in countries where the tone is set from the top and that is coming from the leadership? What can be done to prevent the next generation of children being influenced by those sentiments? Is this question directed to me, Bianca? Yes. Okay. Well, I want to remind our viewers today that 196
countries or states are party to the UN Convention on the Rights of the Child. I was the chair of the UN Committee on the Rights of the Child, previous to my mandate as the Special Rapporteur. 196 state parties. That means that 196 countries in the world have the obligation to comply with the convention. A good start for education policymakers would be to adopt a child rights-based curriculum. But this is not enough. The school itself must be rights respecting. When this is achieved, then we can mitigate any hatred, any discrimination against others, so that children can live in a rights respecting society. Thank you, Professor Lee. Your Honourable Justice Fernandez, it's such a privilege to have you with us for this discussion today. Your expertise, obviously, as an international judge and your role as the chair of Global Action Against Mass Atrocity Crimes has obviously given you much experience to add to this discussion. Do you recognise a need to strengthen the link between justice systems and education systems with a view to preventing hate speech and atrocity crimes? And if so, how do you think you can strengthen or build a bridge between those two sectors? Good morning, good afternoon. I am delighted and honored to be here. To your question, absolutely yes. We do need to strengthen interlinkages. Reforzar los vínculos entre la justicia y la educación. Si queremos nosotros asegurar que haya un verdadero efecto, un impacto de la justicia en tanto herramienta de prevención. No hay un conocimiento suficiente de los esfuerzos que hace la justicia para tratar los crímenes atroces, no solo a nivel internacional, sino también a nivel nacional, para hacer frente a estos crímenes. Y es algo que el público por lo general no conoce, ya sea dentro de la sociedad, incluso dentro de los países mismos concernidos por estos crímenes. Ha habido un gran desarrollo de los esfuerzos de rendición de cuentas para los crímenes atroces en los últimos 30 años. Y esto incluye a una cantidad de tribunales internacionales, mixtos o no, nacionales e internacionales, y la creación del primer Tribunal Penal Internacional Permanente. Pero esto no va mucho más allá de los defensores militantes de la justicia y los profesionales de la justicia. Y este es un fracaso, es una insuficiencia que socava los esfuerzos del sistema judicial para prevenir futuros crímenes y también para luchar contra la negación de las atrocidades pasadas. Se habla de denegación o de distorsión del Holocausto, por ejemplo, pero esta denegación, esta distorsión también se aplican a prácticamente todos los crímenes y atrocidades, o sea que tenemos que mejorar la educación sobre lo que la justicia hace. Necesitamos más educación de forma general acerca de la importancia de la rendición de cuentas para rectificar y prevenir los crímenes atroces. También necesitamos más información acerca de los acontecimientos recientes de que les he hablado y todavía más importante, necesitamos más educación sobre los esfuerzos específicos que hace la justicia en el campo de ejemplos locales e internacionales de genocidio y otros crímenes atroces, incluyendo, por ejemplo, la educación sobre los esfuerzos que hace la justicia, que es responsabilidad tanto del sistema educativo como del sistema judicial. Los sistemas educativos tienen que trabajar mejor, enseñar mejor sobre lo que la justicia hace, seguramente, pero la justicia misma también, el sistema judicial también debe hacerlo mejor, debe explicar mejor su propia labor, con una comunicación adecuada y con unas iniciativas de proyección más amplias. Y esto es particularmente importante por lo que hace a los tribunales internacionales, que por definición están separados de los sistemas nacionales y a veces están muy lejos de las sociedades afectadas por los crímenes. Por lo tanto, una mejor comunicación y unas mejores estrategias de proyección en general, unos mejores esfuerzos también para mejorar y generalizar el acceso de las víctimas a estas actuaciones judiciales son algo fundamental. Y por último, para contribuir a la educación, los jueces también tienen que hacer algo mejor y dar sentencias que puedan ser entendidas por el público en general, incluyendo los educadores que no son necesariamente especialistas en derecho internacional o en el derecho penal internacional. Por lo tanto, estas sentencias tienen que ser redactadas de una manera más sencilla, en toda la medida de lo posible, y verse adecuadas
por unos resúmenes que sean comprensibles, que sean legibles y otros materiales escritos y audiovisuales. Los jueces no son historiadores, pero los tribunales nacionales e internacionales contribuyen en gran medida al establecimiento de la verdad con respecto a los crímenes pasados y abusos pasados, determinando los hechos y calificándolos como genocidios, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. Y el establecimiento, la determinación de la verdad mediante un órgano imparcial tiene el potencial de fomentar un acuerdo con respecto al pasado y puede contrarrestar unos relatos que traten de denegar o de distorsionar la verdad histórica. Y por estos motivos, estas decisiones son sumamente importantes y pueden contribuir en gran medida a la prevención de crímenes futuros, siempre y cuando sean conocidas y entendidas por unos públicos amplios. Y debo decir que algunas de estas decisiones son muy explícitamente o tratan muy específicamente de la relación entre los discursos de odio y la escalada o la ampliación de la violencia hasta cobrar la forma de atrocidades masivas. Y por eso tanto los jueces como los educadores tienen una responsabilidad compartida a este respecto. Los educadores deben difundir la labor de los jueces y los jueces deben facilitar la labor de los educadores. Muchas gracias. Muchas gracias, jueza Fernández. And finally, I'd like to ask Mr. Sidibe, Y por último, le voy a dar la palabra al señor Sidibe. a very remarkable story from child soldier to lawyer. You've attested on many occasions and have campaigned for the power of education to change lives around the world, and particularly the importance of educators. So how specifically do you think that education can be used to prevent atrocity crimes? And what sorts of differences do you think we need to see to curriculums around the world to address hate speech and specifically to strengthen the resilience of populations to harmful and distorted discourses? Thank you, Bianca. I'm glad to be here among such an esteemed guest. Ignorance is dangerous. There are many voices, of course, that speaks to the danger of ignorance and the fear that could come about from that. To best illustrate this point, just look. Empezaré diciendo, por supuesto, que la ignorancia es muy peligrosa. Y mira lo que ha sucedido en los Estados Unidos. Cada vez que viene un nuevo grupo de inmigrantes al país, son ellos a los que se les acusa de los problemas sociales que sienten los demás. La discriminación es contra el último que se presenta. Entonces, para contestar a su pregunta más directamente, cuando hablamos de la utilización de la educación como una herramienta, la herramienta puede ser buena o mala. Todo depende del tipo de educación que la gente recibe. Utilizar la educación específicamente como una herramienta para prevenir las atrocidades y los crímenes, pues bien, requiere lo siguiente. ¿Acaso nuestro sistema educativo en la actualidad es capaz de hacerle frente al odio y a los discursos de odio? Porque, seamos honestos, la gente no propaga el discurso de odio así como así. Lo hacen de una manera un poco más sofisticada, mediante subterfugios, diciendo, bueno, tales y tales grupos son culpables de nuestros problemas. Por lo tanto, hay que enseñar a la gente, y nuestros sistemas educativos tienen que incluir nuevas maneras de hacerle frente a los discursos de odio. Porque, por supuesto, en los grandes países avanzados, si uno sale a la calle e incita a un motín, pues uno va a terminar en la cárcel, por supuesto. Pero hay que enseñar a los estudiantes, a los educandos, ¿de dónde vienen esas fuentes de odio? ¿Cómo examinarlas con un espíritu crítico? No nos podemos mantener nosotros los periodistas aislados de esa realidad. Como nosotros los periodistas tenemos una misión y tenemos un papel que nos incumbe conjuntamente con la escuela. No nos toca a nosotros, por supuesto, enseñar la historia, pero sí saber decir
mediante nuestra profesión a la gente que los genocidios son todavía posibles. No hace falta necesariamente ser un nazi para pasar a un genocidio. El lenguaje de odio es precisamente una de las cosas clave aquí. Este lenguaje de odio lo vemos ahora en distintas fuentes, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y por lo tanto es nuestro deber el verificar las fuentes, es nuestro deber el enseñar a la gente a humanizar al prójimo, es nuestro deber el sostener conversaciones los unos con los otros cuando hay algo que no se entiende inmediatamente. Yo crecí en un país de conflictos y durante mi infancia fui un niño soldado antes de que mi familia pasase a los Estados Unidos. Y yo he estudiado muchas cosas, pero para mí, y ya se ha dicho en este panel, para mí clarísimo de todo lo que he estudiado que el genocidio no ocurre de la noche a la mañana. Es una acumulación de hechos paulatinos, progresivos. Poco a poco se va acumulando el odio, poco a poco se incita a la gente a actuar de una manera despiadada contra otros. Y precisamente entonces lo que nos corresponde es ir a la fuente, al origen, a la raíz de todo ese movimiento de odio. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer, las fuentes, porque ahí está la responsabilidad de todos. Y necesitamos cada uno de nosotros hacer lo que nos corresponda. Profesores, periodistas, abogados, jueces. Si no hacemos lo que nos corresponde, todo el sistema se derrumba. No es únicamente la educación, sino cuál es el tipo de educación que reciben nuestros niños. Y tenemos que reconocer que vivimos en un mundo que está cambiando a gran velocidad y que tenemos programas escolares que deben de ser adaptados a los problemas más candentes de este siglo XXI. Muchas gracias, Mohamed. Una última pregunta que les voy a hacer a todos ustedes. ¿Qué pasos piensan ustedes que deben de adoptarse dentro del sistema escolar para que se utilice la educación para contrarrestar los discursos de odio con miras a la creación de una sociedad más pacífica, donde cohabiten distintos grupos? Voy a empezar en orden de panelistas. Primero la señora Enderitu, por favor. ¿Qué piensa usted de lo que acabo de decir? Muchísimas gracias. Y yo sigo pidiendo, por favor, que se me active mi cámara para que se me pueda ver en la pantalla. Mi cámara no funciona porque me la apagó el anfitrión y le sigo pidiendo al anfitrión que, por favor, la encienda para que se me pueda ver y así compartir mis reacciones con todos ustedes. Muchas gracias, Bianca, por tu pregunta. En todo caso, en nuestra oficina, y yo como asesora especial de prevención del genocidio, comprendemos, por supuesto, cuán importante es la educación como herramienta para combatir los crímenes de odio, incluso el genocidio, claro. Education within school curriculums. Las cosas que recalcamos en la actualidad. Las cosas en las que nos concentramos, hablando de educación, es que la educación no se reserva únicamente al sistema escolar una vez que el niño está en la escuela y la escuela se encarga de la educación. No, la educación empieza en casa, empieza en la familia, en el seno de la familia, en el núcleo familiar. Ahí ya se puede inculcar, sea una benevolencia o sea una malevolencia, sea un espíritu de aceptación del prójimo, sea las semillas del odio o de la incitación al odio y la violencia. Y la construcción de un discurso de odio que se hace poco a poco, precisamente a partir de ese núcleo familiar. Por lo tanto, lo que es absolutamente imprescindible es que desde un principio ya desde el núcleo familiar, desde lo más temprano de la escuela, se puedan erradicar esas simientes, esas semillas del odio, arrancarlas de la tierra, que no prendan, para que precisamente ese discurso de odio pueda
detenerse, porque ese discurso de odio es algo que se proclama día tras día de distintas maneras, en una multiplicidad de medios, y por lo tanto es necesario mantenerse atento en el seno de distintas culturas, distintas religiones, en donde se debe ante todo enseñar el respeto al prójimo, a los demás. Pues bien, la educación, discurso de odio. Sí, efectivamente, yo como coorganizadores de esta conferencia, nosotros pensamos que es necesario dirigirnos a una amplia gama de personas, no solo a los profesores. Los profesores sí, por supuesto, con ellos empieza, con el núcleo familiar también. Su papel es absolutamente imprescindible en la creación de un espíritu crítico en los educandos para que puedan acoger la diferencia en vez de tenerle miedo a la diferencia. Porque ese miedo a la diferencia es lo que impulsa el discurso de odio y a la postre las atrocidades. Por lo tanto, si la misma educación propaga el miedo y propaga el discurso de odio, entonces estamos sembrando las simientes de futuros conflictos y de futuros genocidios. En mi experiencia, desgraciadamente mi cámara todavía no está prendida. En mi experiencia, yo he visto que al enemigo se le deshumaniza mediante el discurso de odio, lo que facilita que se le extermine. Esto lo hemos visto en muchísimos contextos. Sigue ocurriendo aún en la actualidad. Y hablamos igualmente del hecho de que la educación es uno de los instrumentos esenciales de prevención de los genocidios y de las atrocidades. Pues bien, todo empieza precisamente con esa definición del discurso de odio, con esa identificación del discurso de odio, para no permitirle que se propague, para que no ocurran de nuevo esas atrocidades que hemos vivido en el pasado. Y eso es posible dentro del sistema escolar, siempre y cuando exista esa atención temprana y constante a todas esas pequeñas y sutiles manifestaciones de odio que conjuntamente conforman un discurso que se va inculcando en la mente de los niños y que puede conducir a algunos a rechazar a todos los que sean diferentes. Porque estos crímenes ya no los tolera la sociedad, por supuesto, de ninguna manera. Existe una responsabilidad colectiva, por lo tanto, para defender los valores de nuestras sociedades. Y cuando estas atrocidades ocurren, pues tenemos que ver quiénes son los responsables, quiénes son los que han estado inculcando ese discurso de odio que llevan a las atrocidades. Debemos de tener una respuesta colectiva y no únicamente individual ante tales manifestaciones de odio, porque estos discursos de odio a veces alimentan la violencia en toda una comunidad. Yo le hablo como subsecretaria general encargada de la prevención del genocidio y de las atrocidades, los crímenes atroces, precisamente debido al hecho de que al otro se le rechaza por ser de una etnicidad o por ser de una religión distinta a la nuestra. Y todo eso ocurre a partir de la infancia. Bosnia-Herzegovina, eso lo vimos ahí. Han sido sitios extraordinarios para nosotros que nos han permitido ver cómo la educación permite extirpar estas raíces de los discursos de odio. Entonces, un llamado de nuevo a los técnicos, por favor, porque no se me ve. El anfitrión ha apagado mi cámara. Cada vez que yo trato de encenderla, recibo el mismo mensaje que la cámara está apagada por el anfitrión, y eso no es posible. Muchas gracias, señora. Le voy a hacer la misma pregunta a la profesora Lee. ¿Cuáles son las cualidades de que deben hacer gala los maestros y los profesores para permitir que sus estudiantes aprendan a erradicar las raíces de los discursos de odio? Bueno, empezaremos con la Convención sobre los Derechos de los Niños, la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño. Ese es el punto número 1. Yo durante 10 años participé en el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Infancia. Y yo he visto lo que puede hacer la educación y lo que no puede hacer la educación. Cuando nosotros nos referimos a la educación de manera general,
Estamos hablando sobre todo de la educación formal, por supuesto, en un contexto formal, en un contexto escolar, como lo ha dicho también la subsecretaria general. Eso no es todo, porque la violencia empieza en casa, como la caridad. Y la violencia, al empezar en casa, eso significa que el aliado fundamental del sistema escolar es la familia, el núcleo familiar. Y que por lo tanto ya los padres y los encargados de la educación familiar de los niños son los que llevan la primera responsabilidad de atención y de vigilancia contra todas aquellas manifestaciones que pueden conducir poco a poco a que se inculque en la mente de los niños un discurso de odio. Y la educación, por supuesto, y el sistema escolar permite paliar todo lo que no se ha podido conseguir en el seno del núcleo familiar y al contrario, lo encausa, le da un marco, permite la reflexión crítica por parte del niño para que aprenda por sí solo a reconocer la verdad y lo falso y por lo tanto comprender que hay algunos discursos que se propagan repletos de falsedades y de distorsiones, cuyo único objetivo es incitar a la violencia o al miedo colectivo, y el miedo colectivo que conduce, por supuesto, a la violencia colectiva. Los decisores tienen también un papel importantísimo que desempeñar. Hablamos de la familia, del sistema escolar, pero los decisores, los que deciden de las políticas que se van a seguir en los distintos países, tiene que existir una manera de impedir, ya desde los altos estamentos gubernamentales, impedir que se le dé rienda suelta a manifestaciones de hostilidad contra ciertas comunidades minoritarias que son las más frágiles en un país. Eso tiene que existir una reglamentación que no lo permita. Por lo tanto, los decisores también tienen un papel muy importante que desempeñar. La responsabilidad de aquellos que incitan a la violencia, al odio. Se tiene que reconocer, esas personas responsables han de pagar por su delito, por su crimen. No se puede actuar de esa manera impunemente. No se puede seguir sembrando un discurso de odio con impunidad. Para eso hace falta, por supuesto, que la reglamentación, la legislación permita definir lo que es el discurso de odio para ver de qué manera se le puede impedir su propagación desde el principio mismo, cosa que sería imposible, por supuesto, si no existe una definición de lo que es el discurso de odio y una reglamentación ya a nivel nacional que permita que se tome acción en contra de los instigadores de dichos discursos. Muchas gracias. Señora Fernández, usted nos habló de la importancia de la creación de puentes entre el sistema judicial y el sistema escolar o el sistema educativo y comprender lo que son los crímenes y las atrocidades y que en las escuelas se entienda mejor el papel de la justicia en ese respecto. Por lo tanto, le voy a hacer la misma pregunta. ¿Cuáles son las políticas específicas que se tendrían que implementar precisamente para lograr eso que usted nos dijo anteriormente? Bueno, muchísimas gracias. Voy a tener que repetir lo que dije, que hace falta un esfuerzo suplementario por parte de las políticas educativas para poder incluir información sobre el papel de la justicia, información acerca de lo que se ha hecho desde el punto de vista judicial. Todo esto es muy importante. Ofrecer información acerca de los veredictos y las sentencias en contextos específicos de abuso de los derechos humanos, porque esas decisiones, esas sentencias se pueden explicar de manera muy sencilla, todo depende del nivel escolar en el que uno se sitúa, por supuesto, pero se pueden explicar estos veredictos y estas sentencias que son imparciales, que son neutras por parte de organismos externos. Cuando eso se explica fácilmente, se puede entonces enseñar, se puede entonces mostrar ¿dónde está la fuente? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el tipo de historia que estamos contando? ¿Cuál es nuestra narrativa? Porque todos nosotros sabemos que la educación puede ser muy buena, pero también puede ser muy buena.
Todo depende de qué manera se muestra en la educación escolar o se enseña cuál es el papel de la justicia. La justicia como algo independiente, neutro, imparcial, que permite precisamente, claramente, mediante sus sentencias y sus veredictos, mostrar la verdad. Permite el establecimiento de la verdad, la manifestación de la verdad y la lucha contra el odio y el odio que lleva a la violencia. Esto del odio que lleva al discurso de odio que lleva a la violencia, violencia que lleva al genocidio y a crímenes atroces, ese escalonamiento, ese encadenamiento de cosas se ve muy claramente o se puede enseñar muy claramente en la escuela. ¿Y cuál es el papel de la justicia en ese encadenamiento de eventos? Es necesario que todos nos pongamos de acuerdo en primer lugar acerca de lo que no es aceptable en el seno de nuestras sociedades y esto hay que incluirlo igualmente, no solo en la educación formal, sino igualmente en la informal. Muchísimas gracias, señora jueza. Y por último vuelvo a Mohamed Sidbay. Usted nos ha hablado del hecho de que en las escuelas se tiene que hablar mucho más de las fuentes del odio, las fuentes de la violencia, pero ¿nos podría dar algunos ejemplos más concretos acerca de qué manera piensa usted que los programas educativos permitirían contrarrestar los discursos de odio? Una de las cosas esenciales es que nos hace falta tener un núcleo de enseñanzas que hagan hincapié en el discurso de odio. Para ello, por supuesto, sería extraordinario tener una definición internacional de lo que es el discurso de odio y el que lo propaga, entonces hay que llevarlo ante la justicia, pero seamos honestos, hay muchísimas maneras de incitar a la violencia sin decirle exactamente a la gente, sal ahí y mata a alguien. Sale a la calle para matar a alguien. No, se hace de manera mucho más sutil, mucho más sofisticada. Las sutilezas aquí son absolutamente extraordinarias. Sutilezas en la mentira, pero la gente lo hace de todas maneras. Miente con sutileza, pero miente. Y entonces eso es lo difícil de discernir. Entonces hay que encontrar alguna manera de trabajar con los pedagogos, con los educadores, con los maestros, para asegurarse de que todo el mundo participe, los periodistas, cómo asegurarse de que se vigilen los hechos, que se verifique la verdad de lo que dicen los políticos. Esto no debe ser una cuestión de partidos políticos, sino que todos deben, los discursos de todos deben de verificarse para saber si hay algo ahí que incite al odio o no. No importa si uno está en la derecha o a la izquierda de la política de un país. Lo que es odio e incitación al odio lo es que venga de derechas o que venga de izquierdas, que venga de donde venga. Por lo tanto, lo que sería necesario es que los legisladores reglamenten esta situación, lleguen a poder reglamentarla dentro del marco legislativo para poder determinar cuáles son esas fuentes del discurso de odio. Yo sí creo en la legislación, pero no me parece que en la actualidad lo estamos haciendo bien. Disculpen porque yo sé que con mi internet la conectividad no es buena y no se me oye muy bien, pero yo estoy trabajando desde mi casa y contribuyendo desde mi casa. Esa es la razón. No se preocupe. Me parece que ya hemos oído a todos ustedes y que de aquí surge cierto optimismo, porque me parece que existe un consenso posible, un progreso posible, siempre y cuando la gente esté dispuesta a trabajar con organizaciones, gobiernos, escuelas, para poder reforzar ese ecosistema necesario. Todos ustedes han recalcado el poder de la educación como una herramienta que puede tener un efecto muy negativo si está en manos malas, pero un efecto extremadamente positivo si está en manos buenas. Por supuesto, cosa que nos permita no deshumanizar al otro y no conducir al genocidio. Crear una sociedad justa basada en la paz, que es todo lo que nosotros anhelamos. Pero claro que ustedes saben
que existe aquí un problema en cuanto a la libertad de expresión. ¿La libertad de expresión acaso permite acoger también el discurso de odio? ¿Se puede acaso defender el discurso de odio como parte de la libertad de expresión o no? Es aquí algo extremadamente vasto que requiere una mayor definición. Lo que es la verdad, la manifestación de la verdad sin ambigüedad, que signifique lo mismo para todo el mundo, pero en un mundo tan polarizado, en un mundo tan politizado, con un mundo con tantas tergiversaciones que vengan estas de los políticos, de los medios de comunicación social o de otras fuentes de educación que no son necesariamente las fuentes escolares. Pues ahí es donde usted, señora Fernández, ha dicho exactamente lo que es necesario, establecer este puente entre el sistema judicial y el sistema escolar, que exista una manera de nutrirse el uno al otro para que la verdad se manifieste, una verdad sobre la cual estaríamos todos de acuerdo. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber dedicado tanto tiempo a este tema en la actualidad y haber compartido su experiencia y su saber. Gracias muy sentidas a todos ustedes.